Bueno, este tema es importante analizarlo con expertos en relación a lo que está ocurriendo, pero que muchas veces se calla, no se denuncia por temor a represalias. Ya está con nosotros el licenciado Francisco Lemus, a quien le damos la bienvenida a través de TN23. Licenciado, esto ha ocurrido siempre, ¿no? En cualquier otro escenario hay agentes, malos agentes que han sido depurados con el tiempo, pero algunos aún permanecen en la institución. Y es esto, parte de gobernación, que indica que esto es lo que quieren lograr hacer, realizar una depuración de estos malos agentes. Licenciado Lemus, cuando hablamos de este soborno, primero, se da en general, ¿no? No solo migrantes. Sí, efectivamente, Axel, buenas tardes. Tenemos esa problemática que ya ha sido denunciada en muchos lugares. Nuestro país no escapa también de esa realidad como tal, en cuanto a que en una situación que estamos viviendo o que se da, hay elementos que se aprovechan de una manera negativa. Lamentablemente hay que decirlo, en la institución de seguridad, no solo de este país, sino que en muchas instituciones de seguridad de varios países se dan estos elementos aprovechándose de la situación en cuanto a un tipo de, digamos, de extracción no oficial, extracción, una extorsión que también se da, en cuanto a asustar a estas personas por deportarlas o apresarlas o detenerlas como tales. Entonces esta gente, en el momento que se dan estos hechos, pues ante el temor de que puedan ser detenidos o regresados a sus lugares o a las fronteras, pues tienen que dar lo que ellos piden. Esto es algo, no es algo nuevo, ¿sí? Hay que tener claro que esto es una problemática que de muchos años se viene, no tanto a los migrantes, porque el fenómeno de migrantes es reciente en cuanto a este tránsito, sino que a las famosas llamadas coloquialmente mordidas, ¿sí? Eso es de mucho arraigo, y no solo en nuestro país, sino que en muchos lugares como México y todas esas cuestiones. Es una forma de extorsionar a las personas, y en este caso que estamos hablando de los migrantes, para pues tener, digamos, mal habido un ingreso como tal y jugar con los intereses de esas personas que se tienen. Se aprovechan de la situación, se aprovechan también del estatus en que estas personas se encuentran, algunas de manera irregular, otros quizás con alguna papelería como tal. Sin embargo, con el miedo y el temor de que sean regresados, tienen que acceder a esos pagos ilícitos que reciben acción. Ahora bien, licenciado Lemus, cuando sucede esta clase de situaciones, por ejemplo, en el ámbito del migrante, en el aspecto de los migrantes, no solo ellos ya van con pocos recursos, el temor de no regresar a su país, en este caso enfoquémonos en los venezolanos, huyendo de una situación política muy dura, y esto pues se aprovecha, lejos de orientar o dar seguridad, se aprovechan de esa vulnerabilidad. $100, licenciado Lemus, tal vez es una de las cuotas acá, pero ¿cuántos puestos más hay en el camino para llegar a la frontera con México? Efectivamente, y ya con esta información que estamos hablando de una cantidad específica, y en el caso particular acá en el tránsito del territorio nacional, esto ya se vuelve prácticamente una actividad ilícita, por no decir que esto también ya raya entre las organizaciones criminales este tipo de actividades. Y como bien decía, el camino todavía es largo, todavía tienen que pasar por México, y en esas zonas también se están dando esas cuestiones. Lo que hay que ver es que este es un fenómeno que ya también se está replicando en muchas regiones. Eso empezó de los grupos criminales de narcotráfico, que van a diversificar sus actividades ilícitas, no solo el tráfico de drogas, sino que también ya son el trata de personas, el tránsito, contrabando de toda una serie de, incluso de cuestiones culturales, arqueológicas, animales y todo esto. Pero en el caso particular de los migrantes, y donde fuerzas de seguridad están involucradas, es muy lamentable como tal, porque no se vale. Se supone que las fuerzas de seguridad están para mantener el orden, la seguridad, y en el caso de los flujos que esto tienen que actuar de acuerdo con la normativa, con las leyes vigentes del país como tal. Es decir, si no tiene una persona, pues los papeles como tales se tienen que informar a las autoridades correspondientes, al MC, para las acciones condenadas.
pero en esto también, digamos, están involucrados grupos criminales. No estoy diciendo que la policía o que el ejército estén ahí, pero seguramente hay influencias en esa línea de ya una extorsión como tal. En el caso particular de los venezolanos, dada la situación política que bien has expresado, se espera que en las próximas semanas y meses el flujo aumente. Y también se ve que aunque mucha gente venezolana no trae recursos, pero sí saben que familias se quedaron en Venezuela. Y ya empiezan unos mecanismos más de extorsiones, dándole teléfonos para llamar a estas familias y diciéndoles, amenazándoles que los tienen acá detenidos y que si no depositan o no dan una ayuda, no van a seguir hacia adelante, ¿verdad? Entonces ya se está viendo que esto ya raya a una organización planificada para estas extracciones ilegales y que lamentablemente las fuerzas de seguridad están comprometidas en esa línea. Aquí quiero aclarar que no estoy haciendo una acusación como tales, pero los testimonios que han salido en las últimas semanas demuestran que hay una participación directa o indirecta de esto. Y esto hago un llamado a las autoridades de seguridad, al Ministerio de Gobernación, para que vayan tomando cartas en el asunto, porque esto no puede seguir. Sabemos que esto es un drama, pero sobre este drama no podemos hacer más daño de lo que ya estas personas sufren como tales, Axel. Ahora bien, si hablemos cuáles podrían ser los futuros escenarios para estos agentes. Se hablaba por la mañana que aparte de ellos 4, hay 3 más que estaban de descanso, pero que pertenecen a la misma estructura y pueden estar vinculados también a otros agentes, malos agentes. Refiramos a ellos como malos agentes en otros sectores, por ejemplo, en Escuintla, en el área ya prácticamente llegando a San Marcos, conectando con Tecumán. Pues aquí básicamente tiene que ser acciones directas por parte del Ministerio de Gobernación en cuanto a la depuración de estos elementos y desbaratar estas estructuras como tales, ¿verdad? Porque esto no puede seguirse dando en cuanto a esto, a una estructura que va desde la frontera de El Salvador, Honduras, hasta la frontera con México. No puede darse ese tipo de organizaciones en la propia institución de seguridad. O sea, están para brindarnos seguridad, no para extorsionarnos, como se ve. O sea, sean migrantes o no sean migrantes, porque también a guatemaltecos se da el caso de esas famosas movidas que se da por ciertos delitos que se cometen. Entonces, una llamada de atención en ese sentido a las autoridades para una depuración, un proceso de selección que sea y una profesionalización de las Fuerzas Armadas, porque esto se combate con educación, se va con formación y capacitaciones como tales sobre las normativas que tiene, los derechos humanos que estas personas poseen, porque se piensa que los migrantes son personas que no tienen derechos, sin embargo están protegidos por convenciones internacionales de derechos humanos. Incluso hay un código de migración en Guatemala vigente, el cual tiene que ser observado. Pero si esto no se capacita y no se da forma, pues pueden hacer con estas personas migrantes y con cualquiera lo que ya está sucediendo como tal. Entonces, me parece que estamos sobre estructuras que ya están organizadas, porque esto no es casual. Esto no es una casualidad, sino que esto ya se está viendo que está organizado y es un buen momento para empezar a depurar, ¿sí? Hacer las investigaciones correspondientes y denunciar a los miembros de las fuerzas de seguridad que estén involucrados o que hayan sido, en esos casos que estamos viendo que ya fueron denunciados y capturados como tal. Pero esto es preocupante como tal y que todo el peso de la ley y el debido proceso se tiene con estas personas, Axel. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Lemos, por habernos compartido parte de lo que se analiza en relación a los futuros escenarios de estas personas, estos malos agentes, y que desde luego esperemos que se vaya depurando de esta clase de personas que solo dañan la institución y también se aprovechan de la vulnerabilidad, no solo de migrantes, de todas las personas que en determinados momentos han tenido que lidiar con estos agentes teniendo que pagarles una extorsión.